es de 1000 unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros. Entonces, en la gráfica del lado izquierdo vemos que hay diferentes círculos de diferentes tamaños. El más pequeño indica una concentración de 0 a 700 unidades formadoras de colonias. El segundo en tamaño es una concentración de 701 a 1600. Y el más grande, así va aumentando hasta el mayor, que llega a tener concentraciones de 8000 unidades por cada 100 mililitros. Como pueden observar, los círculos más grandes se encuentran en la zona, en lugares cercanos a la zona urbana o cercanos a asentamientos irregulares, ¿no? En el caso de los coliformes fecales, con el segundo nivel de concentración, que su máximo son 1600, ya se rebasa el límite máximo permitido por la normatividad. Esto quiere decir que sí es un problema importante en la zona. Y después del lado derecho tenemos la gráfica de Escherichia coli, que también podemos ver las diferentes concentraciones. Y en este caso, la UCEPA, que es una agencia ambiental de Estados Unidos, indica que el máximo para aguas residuales y contacto directo son entre 25 y 75 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros. Y en este caso ya desde los círculos más pequeños, desde el más pequeño, ya existe una concentración de 200 unidades por cada 100 mililitros. Entonces, sí, este parámetro no lo toma en cuenta la normatividad mexicana, pero realmente es más importante porque ya nos indica un riesgo de enfermedad, ¿no? Y bueno, la Escherichia coli no dura mucho tiempo en el agua, unas 24, 48 horas, pero como el aporte de agua negra o de defecación al aire libre es constante, entonces siempre vamos a tener estas concentraciones. Estos son promedios de 5 años de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues antiguamente en la Edad Media no se acostumbraba a utilizar un baño o un lugar específico. Generalmente las personas iban a la orilla de los ríos o en algún lugar cercano a sus casas y ahí hacían sus necesidades. A raíz de eso, pues ustedes saben que se generó la epidemia de cólera, que estuvo afectando durante varios años a toda Europa y se murió muchísima gente. Cuando los españoles llegaron a América, pues se encontraron con que los aztecas eran personas muy, muy limpias. Y los aztecas se llevaron la mala noticia de que pues los españoles no, ¿verdad? Entonces, cada vez que tenían un encuentro, dicen que la utilidad de los abanicos, ¿no? De la gente que estaba alrededor abanicando, pues más bien era para diseminar el mal olor de los españoles. Bueno, pues con el tiempo obviamente se fue viendo que era importante tener un lugar donde se pudiera llevar a cabo estas necesidades fisiológicas de la manera más higiénica. Y entonces se desarrollaron varios tipos de baños, ¿no? Tenemos la letrina en la parte de abajo, que generalmente la vemos en el campo. Aquí tenemos una contaminación directa al suelo, a los mantos freáticos y a las aguas superficiales. Entonces son un foco de infección constante. Otra forma de hacer el confinamiento es con fosa séptica. En este caso, los desechos no se procesan, solamente se acumulan y su limpieza siempre representa un costo. Y también, pues hay un riesgo de fuga si no se le da el mantenimiento adecuado. Y bueno, también existe el baño con uso de agua potable que está conectado a la red de agua potable, aunque no siempre a la de drenaje. Y en este caso, pues de todos modos se contamina el agua porque solamente el 30% del agua potable que utilizamos en la ciudad se le da tratamiento, ¿no? Entonces el 70% de esa agua se va hacia el río Balsas y después llega al mar contaminado, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo esta situación, hay esta ecotecnia que se llama baño seco, que ya ha sido utilizado desde hace muchísimo tiempo y
pues que no utiliza agua, ¿no? Al contrario, se transforma el excremento y la orina y nos puede proporcionar en un año 500 litros de abono y 5,000 litros de fertilizante. En el caso de utilizar un baño húmedo, cada vez que lo utilizamos, gastamos de 4 a 10 litros de agua y en una familia de 5 integrantes se estima un gasto de 150,000 litros de agua potable en un año, ¿no? Entonces, es importante desde aquí ver cuáles son las ventajas, ¿no?, de los baños secos. ¿Cuáles son los componentes? La caseta, principalmente donde se encuentran los muebles de baño, y la cámara de compostaje. Este, dentro, bueno, arriba tenemos los baños, los muebles de baño, y vemos que la taza seca, tiene dos compartimientos, uno que es para la orina y otro para las heces. Y en el caso del mingitorio, bueno, pues nada más para la orina, obviamente. Entonces, tanto el orificio de la orina de la taza como el del mingitorio están conectados con una tubería en Y, se conecta a un bidón, ¿no? Este bidón de este bidón también sale una manguera que lleva a una botella con agua. Esta botella con agua siempre debe de tener agua. Perdón, esta botella siempre debe de tener agua. ¿Por qué? Porque cuando la orina se está degradando con la temperatura, entonces se producen gases como el amoníaco. Entonces la función de que esta botella tenga agua es que atrapa esos gases y ya no permite que salgan a la atmósfera, y con eso se elimina el olor de la orina, ¿no? Entonces es importante que siempre tenga agua. Y después tenemos el bidón, el tambo donde se colectan y descomponen las heces. En este caso, aquí tenemos una bolsa de costal, pero es preferente poner un plástico negro grueso alrededor, y este tubo negro que vemos aquí, que es el mismo que está por fuera, debe de ir adentro del plástico, ¿no? Entonces, ya una vez que se cierra muy bien, con la misma temperatura también los gases de la descomposición los atrapa, se quedan en el tubo, los atrae el tubo y por eso llegan a salir a la atmósfera, y de la misma manera así se evitan los malos olores. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, aquí tenemos la taza seca. Debemos de tener a la mano siempre un bote de tierra de 20 litros con 1 kilogramo de ceniza o medio kilo de cal. Aquí esa cubeta debe estar junto a la taza seca con su latita o lo que sea para poder utilizarla. Y cuando vamos al baño, pues lo que hacemos es vaciar 2 latas en la taza sobre las heces hasta que se cubran. Muy importante es, uno, que no caiga orina en las heces, en el espacio para las heces. Y la otra es que no le caiga tierra en el compartimento de la orina. ¿Sí? Esos son 2 puntos importantes. Ahorita en esta situación de COVID es preferible que se tenga un contenedor afuera junto a la taza de baño, que ahí se vayan depositando los papeles, y cuando se recojan los papeles utilizar guantes, rociarlos con una solución de cloro de 90 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro, ponerlas en la bolsa, cerrarla y etiquetarla que es residuo sanitario. De esta manera podemos también proteger a las personas que nos ayudan a recoger la basura. Para utilizar el mingitorio y el compartimiento de la orina, simplemente es importante sentarse bien en la taza, y también se puede utilizar una mezcla de agua con vinagre, o sea, una parte de vinagre por 9 de agua. Entonces, cuando terminamos, pues lo rociamos con un papel de baño, lo limpiamos y lo depositamos en el bote de basura. El mingitorio igualmente con el vinagre, rociándolo, es recomendable para que no quede residuos de orina y entonces pues, sea antihigiénico, ¿no? O sea, eso es lo que no queremos. Es importante por este motivo limpiar la taza y el mingitorio también si se tiene una franela húmeda,
Y cuando ya después con el tiempo que se llegue a tapar los orificios, pues simplemente lo taponeamos bien con algún trapo y se le pone agua caliente o vinagre y se deja unos 10 minutos y luego ya se vacía en un recipiente y ya se puede desechar. No en el bidón de la orina para no mezclar vinagre con orina, ¿no? Que ya se hace otra reacción. Y bueno, como les decía, acordarnos de sentarnos muy bien en la taza para que la orina no caiga en la cámara de las heces o viceversa. ¿Cuál es la lógica del baño seco? Pues todos los animales y nosotros nos alimentamos de plantas, ¿no? Y nosotros pues también de animales, obviamente. Entonces nuestro organismo procesa los alimentos, desecha lo que no se aprovecha, pero en la orina y en las heces hay muchos macronutrientes que se pueden recuperar, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son fertilizantes para las plantas. De esta manera cerramos el círculo y se hace un círculo virtuoso. ¿Por qué se pueden utilizar los residuos como abonos? Sí es importante hacer una aclaración. Los desechos, si se utilizan de manera inmediata, sí llevan muchos agentes patógenos, ¿sí? Tanto la orina como las heces. Entonces, no se debe de vaciar los tanques de las heces ni los bidones de orina cuando se llenan de manera inmediata. Tenemos que darles el tiempo necesario para que se composten y para que se degraden. Y ya una vez degradados, entonces sí, podemos utilizarlos como abonos. Entonces les decía, el nitrógeno, el fósforo y el potasio se encuentran en forma asimilable a las plantas. La orina contiene mayor cantidad de nutrientes y, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, 1 litro de orina contiene 4 gramos de nitrógeno por persona al año y 365 gramos de fósforo por persona por año. La orina se degrada en un mes. A las heces se lleva más tiempo, entre 6 y 9 meses, que deben de estar en los bidones, y posteriormente ya se convierten en tierra con muchos nutrientes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo de los residuos? Empezamos con los residuos líquidos. Tenemos entonces el bidón azul, ¿no? Y a ese bidón, antes de conectarlo, se le pone 1 litro de agua. Después ya se conecta a las mangueras, cuidando que no haya fugas y cerrando muy bien el tapón y cuidando que esta manguera llegue correctamente hasta dentro de la botella y que la botella tenga por lo menos 1 litro de agua siempre. Ya con el uso estamos pues checarlo continuamente y antes de que se llene completamente el bidón hay que cambiarlo. Se retira, se le quitan las mangueras, se tapa muy bien y se deja un mes en la sombra. Y ya para poder utilizarlo después de ese mes, se diluye ya el fertilizante, digamos que ya no es orina, sino ya es fertilizante, en 10 litros de agua, ¿sí? El garrafón se puede enjuagar y se vuelve a poner 1 litro de agua y se vuelven a conectar las mangueras. De esa manera ya podemos utilizar la orina. Ahora, ¿qué hacemos con los residuos sólidos? Tenemos el bidón azul que les mostraba, ¿sí? El que les dejamos, a cada quien le estamos dejando 2 bidones. Y antes de empezar a utilizarlos, se le pone se cubre el fondo con la misma mezcla de tierra y de ceniza o de cal, ¿sí? Unos 5 centímetros al fondo, se acomoda, se cierra muy bien el plástico, se cuida que el tubo esté dentro del plástico y después pues ya se puede empezar a utilizar. Cada 8 días es recomendable checar que los residuos no se estén acumulando en forma de pirámide, porque entonces lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que se pueden desparramar y además nada más, o sea, no existe el suficiente oxígeno para que se degrade. Entonces, cada 8 días es revisarlo y con un asadón extenderlo para que vaya creciendo la pila de manera uniforme. Ya una vez que se llega casi a llenar ese tambo, igualmente se cubre con mezcla de tierra del residuo, se mezcla, se cierra herméticamente y se deja cerrado a la sombra durante entre 6 y 9 meses.
sea, realmente no es mucho el trabajo que se necesita hacer. Es simplemente ser disciplinados en que tengamos el lugar seco, que puede ser ahí mismo, abajo de la cámara, a un ladito, ¿verdad? Bien cerrado el tambo, y después de esos 9 meses se puede volver a utilizar el tambo. Mientras tanto, si el uso es muy frecuente y los bidones se llenan muy rápido, pues entonces pues les recomendamos hacer una pequeña inversión, comprar ahí los bidones de 200 litros. Lo que nosotros hicimos es que estos bidones están sellados de los dos lados, entonces nada más los partimos a la mitad y ahí tienen otros 2 bidones para utilizar. Entonces sí les recomendamos, más bien les pedimos que por favor se utilice correctamente y se haga un manejo adecuado de los residuos. El lavado de manos siempre es importante. Entonces hay que lavarnos las manos después de usar el baño con agua limpia y con jabón. También se puede utilizar jabón Roma o Foca, que son biodegradables, y el agua gris que sale del lavamanos se puede verter en algún jardín ornamental con tesontle, con plantitas, y de esta manera pues se ve bonito el baño, le da más vista y además no contaminamos el suelo. Es muy importante que para todos el manejo del baño, tanto de los residuos, en todo momento se utilicen guantes de preferencia y lavado de manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los residuos ya procesados? ¿Sí? La orina, pues ya no es orina, ya es fertilizante. Entonces, se aplica alrededor de la planta, cerca de la base, con una separación entre 80 centímetros a 1 metro, o también se puede mezclar en la tierra. No se debe aplicar en las hojas porque es muy fuerte, entonces las puede quemar. Y en el caso de los árboles frutales, se recomienda usar este fertilizante 1 mes antes de la floración. En árboles de ornato se puede aplicar mensualmente. Ahora, las heces ya se convirtieron en tierra, ya son un abono. Después de que pasaron estos 9 meses, no va a tener olor, el material va a ser muy similar, pues es tierra prácticamente. Entonces se puede utilizar, si se hace un agujero cerca del árbol, se echa el abono, se cubre con la tierra y ya, ¿no? Entonces siempre, eso también se recomienda utilizar en árboles, pueden ser aguajotes, pueden ser árboles frutales, pero no en hortalizas de preferencia, ¿no? Simplemente por precaución. Ahora, ¿qué problemas se pueden presentar? Si el tamo de las heces genera malos olores o ustedes ven que hay mucha mosca, hay que checar que el contenedor de las heces no tenga agua. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay agua con las heces? Pues que hay un sustrato húmedo donde las moscas pueden ir a depositar sus huevecillos y entonces se empieza a descomponer y a proliferar este tipo de organismos y además tiene mal olor. Entonces, es importante que esté siempre seco, ¿sí? Entonces, si llega a caerle orina o alguna otra tipo de líquido, entonces se tiene que retirar ese tanque, se pone uno limpio con una mezcla nueva de tierra, se coloca pues, como debe de ir, y el que está húmedo se le agrega más mezcla de tierra y cal hasta que se seque y se tapa herméticamente de 6 a 9 meses. Entonces ahí, si sucede esto, pues como que estamos desperdiciando espacio en ese bidón. Entonces lo importante es hacer un buen manejo, ¿no? El buen uso del baño. Ahora, en el caso del tambo de la orina, siempre es importante que las conexiones de las mangueras estén bien introducidas en el garrafón y en la botella con agua. Cuando tenemos diarrea, pues sí, sí se puede usar el baño, solamente hay que tener cuidado de echarle más tierra con ceniza o cal, que quede bien cubierto y limpiar perfectamente la taza con la mezcla de vinagre y un paño con cloro para limpiarlo, que el siguiente usuario lo pueda usar con toda confianza. Cuando en las mujeres hay menstruación, pues tampoco hay problema, los residuos van al separador de orina y solamente tenemos que asegurarnos de que no quede ningún coágulo que tape la salida. Si llega a suceder esto con un trozo de tela húmedo o con la misma poco de papel, pues nada más se empuja y se limpia con vinagre o con detergente, ¿no? Pero siempre cuidando de que no caiga vinagre en los bidones de orina. Entonces eso pues sí hay que hacerlo con un poquito de más tiempo.
Y bueno, nuevamente recordarles que siempre hay que usar guantes y hay que lavarse muy bien las manos después de toda la manipulación. Tenemos aquí 2 preguntas que les quisiéramos pedir que por favor las contesten a través de su chat de WhatsApp, o si quieren hacerlo aquí mismo en el chat. La primera es, ¿cómo debe de estar el tambo que recoge, que acumula las heces? ¿Debe estar seco o con agua? ¿Y qué debemos hacer cuando los contenedores de orina y de heces estén llenos? ¿Sí? Entonces, ahorita, no sé si dejo de compartir la pantalla Sí, para hola. verlos o la dejo. No, sí, está bien, está bien. Vamos a tener 10 minutos por si tienen alguna duda para contestar sus preguntas. También les digo que Francisco los está escuchando acá por teléfono. Qué Francisco, bueno. quitar tu... Sí, los escucho. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Entonces, si tienen también alguna duda sobre la construcción o sobre algo más, él también nos va a ayudar a contestar. Qué bueno. Uh-huh. Con mucho gusto. Uh-huh. También es necesario que habiliten su micrófono. En la parte de abajo hay como un microfonito y luego está la cámara. Ustedes le aprietan encima del micrófono que está en rojo y bloqueado y así lo pueden habilitar para poder hablar y que los escuchemos. Igual si quieren también escribirnos por el chat, también lo pueden hacer y leemos las preguntas. Gracias, Jimé. Habla Osvaldo. Ah, hola. Muchas gracias a ustedes también. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo quedó muy claro? Creo que Elsa sí explicó muy bien. Así con lujo de detalles el uso de la ecotecnia. Bueno, desde mi punto de vista. Okay. Gracias, Osvaldo. Pues sí, de todos modos, ustedes saben que no dejamos de estar pendientes. Cualquier duda, cualquier problema que tengan con las instalaciones, nos pueden llamar en cualquier momento. Claro que sí, muchísimas gracias. Osvaldo. Ok, pues entonces empezamos con la presentación de... Me parece que don Ariel tiene una pregunta. Ah, don Ariel, sí, ya tiene. Sí, lo que quiero saber, si podemos sustituir la tierra con acerrín. Sí se puede sustituir la tierra con acerrín. Me parece que lo ideal sería mezclar la tierra con el acerrín. Entonces, más bien lo que se puede sustituir es la cal y la cal. No sé, Francisco, si tú quieras complementar esa pregunta o corregirme. Sí, escucho. Además que se me la podría leer bien, porque la escuché muy cortada, por favor. Ah, sí, pregunta don Ariel que si es posible sustituir la tierra con acerrín. Y ya... Acerrín no viruta. El acerrín del finito, del que cortan, del que sale de la sierra, no del cepillo. O sea que no sea la viruta, ¿no? La más grande, sino que sea el más finito. Ok, muy bien. ¿Y ese se le agrega cal a ese acerrín o es nada más puro acerrín? Esa es pregunta para Francisco. Nada más acerrín está bien, porque okay. Es muy seca bastante, tiene muchas propiedades para secar. Ok, entonces ya no sería necesario mezclarlo con nada más directo el puro acerrín finito, también se puede utilizar. Y le daríamos le daríamos una ayuda a las carpinterías que quién sabe qué harán con todo ese acerrín, pero que pues en este caso puede servir muy bien, ¿no? Ok. ¿Ya me escuchan? Ajá. Bueno, licenciada. Sí, doña Araceli, buenas tardes. Ya. Sí, buenas tardes, licenciada. Mire, ya estoy escuchando todo acerca de lo del baño seco.
Y sí, optamos por comprar aserrín. Entonces, ya nada más es de llevarlo, porque aquí con el señor que contamos, como que no ha podido llevarlo, pero yo lo voy a llevar mañana. Voy a llevar el Sí, aserrín yo para que hagamos la prueba y ya acabemos de conectar todo bien. Porque al sí. señor se le pidió, pero como que no tiene tiempo, y le dice mi esposo, dice, mejor mañana lo llevamos nosotros y mañana hacemos todo ese proceso. Sí, doña Araceli, qué bueno. Es muy importante que sí se tenga todo ya bien conectado y todo el material a la mano. No utilizar los baños hasta no estar bien habilitados, Ajá, ¿no? sí. Para que no se contamine pues, el suelo o el agua, que eso es justamente lo que queremos evitar. Sí, es lo que le dije al señor, le digo, pues mientras tanto no lo haya usted comprado, no me use el baño. O ya lo ocupó, dice, no, no lo hemos ocupado. Le digo, bueno, entonces déjelo así porque todavía no está conectado nada. Exacto, qué bueno. Eso. Muchas gracias. Sí, licenciada. Bueno, sí estoy presente. Muy bien. ¿Alguien más? Eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? ¿No? Yo, Ok. ¿Sí? yo tengo una duda acerca decía que no se puede, bueno, más bien el manejo del papel ahorita en tiempos de COVID. Ujú, Si no estuviéramos en tiempo de COVID, ¿qué ujú, se tiene que hacer con ese papel? ¿Se ujú. puede poner en el mismo, ahí Sí, echarlo en la taza? sí. Se puede echar en la taza. Lo único que sí recomendamos mucho es que no sea un papel de colores o con grabados bonitos ni nada. Un papel blanco, lo más sencillo y lo más delgado que se pueda para que se degrade rápido. Pero sí, sí se podría echar en el tambo. Ujú. Ok, y también mencionaba de que cuando se almacenan las heces, o sea, después de que se llena, ¿tiene que quedar a la sombra? O sea, sombra o nada de sol. Eh, Más bien en un lugar seco. Si dije a la sombra, no, más bien es en un lugar seco y sí, sí puede estar en un lugar que le dé el sol para que se siga descomponiendo. Dentro de la cámara, pues es un buen lugar porque está protegido, no se moja y además con la misma temperatura sigue el proceso de descomposición. Entonces, por eso digo, creo que en los baños sí pudieran caber unos 3 tambos o 2 tambos, don Ariel, 2 tambos. Ujú. Y Ok. ya si ya necesitan más espacio, pues entonces sí, conforme se vayan usando, llevarlos a un lugar donde no se mojen principalmente, pero que sí pueden estar a la intemperie. Ok, y por ejemplo, bueno, también decían que en hortalizas no, pero en nuestro caso de producción de plantas de ornato sí Ujú. podría servir, obviamente tal vez con las medidas necesarias de su manipulación. Sí, o sea, si se deja descomponer de 6 a 9 meses, ahí tendría que irse checando, ¿no? Cómo está. Si todavía lo ven que necesita como más tiempo de descomposición, pues se vuelve a cerrar y se guarda. Pero digamos que a los 9 meses ya se tiene una tierra que es adecuada para poder aplicar como abono. Yo creo que en el caso de las plantas ornamentales, sí se pudiera utilizar, únicamente habría que hacer pruebas para ver las cantidades, ¿no? Recomendadas, bueno, que les dé mejor resultado para las plantas, pero sí, sí se puede utilizar. Ujú. Ok, gracias. Ya nada más como última pregunta sería en el caso de limpieza de la taza, o sea, si hay que limpiarla, no sé, antes de que se llene el contenedor, tendríamos como que desconectar todo, en el caso de la orina, y se puede lavar con agua y jabón. Sí, desconectando todo, sí se puede lavar con agua y jabón, pero sí es importante que no le caiga nada de agua al bidón de las heces y al de la orina que no le caiga vinagre, ¿no? Ahí no hay Ok, tanto problema con que le caiga agua, pero vinagre no. Y sí, nada más cuidando eso, se vuelve a conectar todo y ya, entonces sigue utilizando. Ujú. gracias, maestra. Sí, gracias, Mari. Bueno. Pues si no tienen otro comentario o pregunta, continuamos. De todos modos, cualquier duda la pueden escribir en el chat
Y ahora Jimé nos va a hacer favor de darnos la parte de sistemas de captación. ¿Sí? Adelante. No sé si tengo que pasarte lo del host o ya lo tienes. Ya. Ok. Ya, creo que ya lo tengo. Estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Nada más que le des. Ajá. Ahorita se Vamos a ver por qué no. hace grande. Ándale, ya quedó. Ok. Bueno, pues en el caso de los sistemas de captación de agua de lluvia, también queremos agradecer a Isla Urbana, quienes, además de ser nuestros proveedores, también nos ayudaron mucho con algunas pláticas, con la instalación de los sistemas y con algunos videos para pasárselos a ustedes durante nuestros talleres. Esta es la pregunta de los SCAL. ¿Cómo debo calcular la cantidad de litros que deben tener los separadores de primeras aguas? Esta para que después nos la envíen contestada. Y bueno, los sistemas de captación de agua de lluvia también nosotros los abreviamos como SCAL. La instalación de un sistema permite a las personas tener acceso a agua limpia sin la necesidad de conectarse a la red municipal. Esto es muy útil especialmente para las comunidades más alejadas o de difícil acceso que no se pueden conectar a la red. Existen diferentes modelos de SCAL. Cada uno tiene elementos distintos de acuerdo con la calidad de agua que se requiere y el espacio del que se dispone. Sin embargo, todos comparten componentes básicos similares. ¿Cuáles son estos componentes? El primero es la superficie o área de captación. En nuestro caso y en general son los techos. El primer requisito de un techo es que debe estar limpio, despejado, sin animales y sin otros objetos. Los techos pueden ser de concreto, de lámina, pueden ser también como los de lona que se ven en los invernaderos. Lo único que tenemos que cuidar mucho es que no deben utilizarse láminas oxidadas, de asbesto o cartón con chapopote, ya que estos materiales contaminan el agua y son tóxicos. Para aquellos que tienen o que piensan poner un techo de lámina, se recomienda que sea lámina galvanizada porque se limpia un poco más rápido y resbala mejor el agua. También para el techo debe de considerarse la altura, dejar mínimo 50 centímetros entre el tinaco y el techo para que puedan hacerse correctamente las conexiones que se necesitan para bajar el agua del techo hacia el tinaco. El siguiente componente es la canaleta y la bajada de conexión. Aquí en las canaletas, los que tienen sistemas de captación, pues ya tienen experiencia porque ustedes las pusieron. Pero vamos a recordar que la canaleta puede ser de PVC o puede ser de lámina. Al inicio de la canaleta, esta va a ir pegada al techo, como se puede ver del lado izquierdo. Y poco a poco va a ir bajando hasta que al final de la canaleta, esta quede 3 centímetros más abajo del techo. Esta pendiente es muy, muy importante porque va a permitir que el agua que captemos se resbale a través de la canaleta. Y al final vamos a tener la bajada de conexión. Igual aquí tenemos un ejemplo de un codo, un reductor y después la tubería. En los lugares en los que hay mucha hojarasca, que puede caer mucha basura en el techo, se recomienda que el ancho de los tubos sea alrededor de 4 a 3 pulgadas para que no llegue a taparse. Aquí tenemos una imagen en la que se muestra cómo se conecta la tubería de conducción a la bajada de la canaleta. Tenemos la bajada, la tubería, que es el tubo de PVC que va a llevar el agua desde la bajada de la canaleta hacia los separadores de contaminantes y después hacia el tinaco. Aquí es muy importante que la tubería también tenga una pendiente. Entonces, esta inclinación igual va a ser muy importante para que el agua resbale y caiga, ¿no?, a los separadores. Esta inclinación vamos a bajarla 2 centímetros por cada metro. Es decir, del inicio de la bajada de la canaleta, 1 metro va a bajar 2 centímetros. Al siguiente metro va a bajar otros 2 y así poco a poco vamos a hacer la pendiente. Y bueno, después de la tubería de conducción entra el componente de los separadores de contaminantes.
Estos son muy importantes porque con ellos la calidad del agua que va a pasar a nuestro tinaco va a ser mejor que si la utilizáramos directamente del techo. Algunos ejemplos de separadores de contaminantes son los separadores de primeras aguas. Estos ustedes ya los conocen porque son los tlaloques. Filtros de arenas o arcillas o carbón activado, o algunas mallas o rejillas, como es el filtro de hojas, que también se les instaló, o tratamientos con luz ultravioleta, plata coloidal, etc. Es decir, todos aquellos que separen o quiten los contaminantes del agua. Estos separadores de contaminantes se van a elegir de acuerdo con la calidad de agua que se necesita y la cantidad de agua que se va a tratar. Por ejemplo, no es el mismo un separador de contaminantes para agua que necesitamos para beber o para lavar vegetales a aquella que podemos necesitar para un estanque de tortugas. Y bueno, aquí se muestran los separadores de contaminantes que se les instalaron. En la parte de abajo del lado izquierdo, el azul, el bidón azul, es el tlaloque. Este es nuestro separador de primeras aguas o primeras lluvias. Y después el agua va a pasar al filtro de hojas. Este es un filtro que va a impedir que pasen contaminantes o pues, cosas grandes como las hojas de los árboles. En algunos sistemas para casas en los que no se llena tanto el techo de ramas u hojas, este filtro de hojas puede ir antes. Pero en este caso se opta porque toda el agua caiga primero en el tlaloque, en él van a caer hojas y demás, y después va a pasar al filtro de hojas. Se espera que como ya cayeron varias hojas en el tlaloque, ya caigan menos en el filtro y no se tape. Entonces esto no va a impedir que pase el agua. El separador de primeras lluvias siempre va a estar abajo. El filtro de hojas va a estar más alto que el separador de primeras aguas. Ahora, ¿cómo, si nosotros no tenemos ningún modelo, digamos, a seguir, cómo puedo hacer yo para instalar un separador de primeras aguas? O sea, ¿cómo sé de qué tamaño lo necesito? Este va a ir dependiendo de qué tan grande es mi techo. La cantidad de agua que debemos separar va a depender de los metros cuadrados que tenga el techo. Se calcula que para lavar 1 metro cuadrado de techo se necesitan alrededor de 2 litros de agua. Es decir, la cantidad que debo separar es la que se necesita para lavar 1 metro cuadrado de mi techo. Entonces, si tengo un techo de 20 metros cuadrados, necesito un separador de primeras aguas de 40 litros. Y si tengo un techo de 80 metros cuadrados, necesitamos uno de 160 litros. Y bueno, este es un video que nos ayuda a explicar un poco mejor cómo funciona el tlaloque de Isla Urbana. Este es un modelito para explicar cómo funciona el tlaloque de Isla Urbana. Este es el modelito del tlaloque. Esto es la parte más importante del sistema de captación de agua de lluvia. No es un filtro propiamente, es un separador de primeras aguas. Aquí tenemos el techo de la casa con su canaleta y aquí tenemos la cisterna. Entre ambos está el tlaloque. Su función depende del hecho de que cuando llueve, los primeros 5 más o menos 10 minutos de un aguacero van a estar lavando el techo y el agua va a caer más sucia y después de eso ya va a caer más limpia. Entonces, entre aguacero y aguacero, el aire va depositando tierra y sedimentos sobre el techo. También se va acumulando contaminación en el aire. De tal forma, cuando empiece a llover, va a haber mucha mugre y el agua necesariamente va a caer mucho más sucia al principio del aguacero. Miren, cuando empieza a llover, lo primero que va a hacer el agua es empezar a lavar el techo. Entonces, lo primero que corre, si te fijas, cae realmente muy sucio. Pero esta agua, si se fijan, no está entrando a la cisterna, está entrando al tlaloque. Y el tlaloque se va llenando lentamente con esta primera agua que está lavando el techo. Ya que lleva lloviendo un rato, el techo ahora sí ya está limpio y el agua que está corriendo ahora sí está cayendo limpia. Entonces el tlaloque en este momento ya se va llenando a su capacidad. Si se fijan, empieza a flotar una pelotita que está aquí adentro. La función de la pelotita es flotar. Cuando ya esté limpio el techo, la pelotita va a sellar el tlaloque para que todo lo sucio que cayó al principio del aguacero se quede aquí sellado y a partir de este momento el agua ya limpia empieza a llenar el tubito y puede pasar a nuestra cisterna. El tlaloque
simplemente haciendo esta separación de primeras aguas logra reducir alrededor de un 75% la cantidad de contaminación que pasa a tu cisterna, comparado con si nada más mandaras directo un tubito de tu techo a una cisterna. Es una manera muy efectiva de mejorar la calidad de agua que captamos, apta para usar en la casa y en todos nuestros usos. Si la queremos usar ya para usos de contacto directo humano, después de la cisterna, la pasamos por un par de filtros y estamos listos para usar el agua de lluvia. Ok. Y bueno, el siguiente componente del sistema es el depósito de almacenamiento. Esto es el contenedor en el que vamos a guardar el agua de lluvia que captemos. Algunas de las características que debemos tomar muy en cuenta es que este debe ser impermeable, debe tener un cerrado hermético, debe ser de un color oscuro que impida el paso de luz y debe tener una apertura amplia que nos permita limpiarlo. Otra cosa que debemos tomar muy en cuenta es la seguridad. Es muy fácil que se lleven los tinacos vacíos, entonces sí les recomendamos que los aseguren de alguna manera. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el tinaco está enterrado y aparte tiene una cerca, pero igual algunas personas utilizaron cincho de solera o alguna cadena. El chiste es que sientan que está asegurado el tinaco. Y el siguiente componente es la llave o toma de agua. Este componente es el que nos permite acceder al agua captada, por lo tanto debemos pensar de qué manera se nos facilita más su uso cotidiano. Una opción podría ser instalar una bomba, ya sea manual o automática, o una manguera. Algunos de ustedes nos comentaban que creían que era, o sea, que si se podía subir el tinaco o el tlaloque un poco más, de manera que se pudiera meter una cubeta abajo y sacar el agua de esa manera. Sí se puede hacer, nada más que tengan mucho cuidado con dejar un espacio de 50 centímetros que permita que se hagan las conexiones para bajar el agua del techo hacia el tinaco. Y finalmente el mantenimiento de los sistemas. Se debe limpiar el techo antes de las lluvias y revisar que las canaletas se encuentren despejadas. También debemos dejar pasar las 3 primeras lluvias de la temporada o hasta que veamos que el agua cae más limpia. Esto ustedes lo han visto mucho, inclusive nos dicen, ahorita todavía no estoy captando porque el agua está muy sucia. Sí, está bien hacer eso. ¿Y cómo dejamos pasar la lluvia? Simplemente abriendo completamente la llave del tlaloque. Entonces, si la abrimos, el agua va a caer del techo, va a caer al tlaloque y se va a salir, ya no va a pasar al tinaco. Una vez que ya estén captando agua, es muy importante sacar el agua del tlaloque después de cada lluvia, para que el agua sucia no pase al tinaco y las hojas que caen en el tlaloque tampoco se descompongan allá adentro y después vayamos a ensuciar nuestra agua del tinaco. Entonces, si llueve hoy y ya se llenó el tlaloque, mañana lo primero que tengo que hacer es sacar todo el agua del tlaloque, porque si vuelve a llover, el agua sucia va a caer ahí. Y el agua del separador de lluvias sí puede utilizarse para el riego de las plantas. Otra cosa que debemos hacer es lavar el tinaco y el tlaloque al menos una vez al año, de preferencia antes de iniciar la temporada de lluvias. También debemos checar constantemente el filtro de hojas, la malla que está ahí. Cada vez que pasemos, revisar que no tenga hojas, si las tiene, quitarlas con la mano, o si vemos que está muy sucio, sacarlo y lavarlo con un cepillito. Otra cosa que vemos es que dentro del tinaco hay un reductor de turbulencias. Esto lo que hace es que cuando el agua llegue a pasar algo de polvo y se asiente hasta abajo del tinaco, y el agua entre, el reductor de turbulencias va a impedir que esa agua que va entrando remueva todo el polvo de abajo y se revuelva con el agua. En el caso de los sistemas de 1100 litros, va incluido un filtro de cerámica para potabilizar el agua. Lo primero, bueno, la primera vez que se utilice, no debemos tomarnos esa agua, la utilizamos para regar a las plantas. Ya después sí podemos tomarla.
No vamos a utilizar jabón o algún otro detergente para lavarlo y tampoco trapos que dejen pelucita ni esponjas. Lo que se va a hacer es lavarlo con la mano y con mucha agua. Y debemos mantener bien tapado el tinaco y el agua clorada. Aquí sobre todo las personas que tienen el tinaco muy cerca de los animalitos, es muy común que aparezca esta bacteria de Escherichia coli, que es la que comentaba Elsa, que viene de contaminación fecal reciente, es decir, de las heces, ya sea de humanos o animales, y puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. Y pues todas las variedades de E. coli tienen baja resistencia a la cloración. Por lo tanto, sí es muy importante tener una adecuada limpieza y clorar el agua. Aquí tenemos una tabla en la que se muestra la cantidad de litros que ustedes tienen en sus tinacos y la cantidad de pastillas que tendrían que poner. Para 1100 litros, una pastilla de 6 gramos y para los 5000 litros, 5 pastillas. Esto lo único que tienen que hacer es estar revisando el clorador, que es como el que está en la imagen, el rojito. Está revisando que tenga pastilla y una vez que se acabe, pues cambiarla. Y esta tabla me parece que la tienen pegada ustedes en los tinacos, pero igual se las podemos pasar. Y bueno, también es importante mencionarles que las concentraciones de la tabla corresponden a una cloración para uso humano, por lo que si se aplican correctamente no existe riesgo en la salud de los animales. Entonces sí es importante que cloren el agua a pesar de que se le estén dando de beber a los animales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Igual, pues abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer? Don Samuel. Don Samuel, ¿sí nos puede escuchar? Porque no nos escucha. Es que no nos escucha. Don Samuel, ¿nos escucha? No. Bueno, ¿alguna duda o cómo ha funcionado? Si alguien quiere platicar cómo ha funcionado su sistema, ¿han tenido algún problema? Bueno, mi duda en el caso mío, hablo Osvaldo, si vuelven a poner la pregunta que, ¿cómo calculamos la cantidad de, creo que era así la pregunta con la que Sí, inició la pregunta del... Okay. ¿Cómo se calcula? ¿La tienes por ahí, Jimé? Sí, la voy a compartir. Para poderla contestar. ¿Y cómo debo calcular la cantidad de litros que deben tener los separadores de primeras aguas? Gracias. Sí, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Okay. Sí, don Ariel, adelante. Pues solamente hacer el comentario que en el caso de nosotros ha sido muy satisfactoria la captura de agua. En el caso de nosotros que la utilizamos para el riego, pues nos ha ayudado bastante y optamos por conectar del tinaco, poner la tubería a la bomba y si vamos a regar, bueno, pues, ponemos la bomba y si no, o tenemos exceso de agua porque estamos considerando que va a llover más frecuente, pues esa agua la mandamos a otros tampos, de manera que tratamos de utilizarla lo más
lo más que se pueda, ¿eh? Y sí, nos ha ayudado mucho. Qué bueno, don Ariel. Gracias por compartirlo. Sí, se puede ampliar, ¿no? La capacidad de almacenamiento. Ujú. Sí, este año ha sido muy bueno en lluvias. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, pues de todos modos, si tienen alguna pregunta que les vaya surgiendo, nos pueden mandar mensaje de WhatsApp. Espero que ya la mayoría esté en el grupo. Todavía ahora estuve como que cachando algunos que todavía no estaban integrados, pero ya los integré. Igual si pueden hacer las preguntas que tengan por esos grupos, es muy bueno porque así todo el mundo se entera, ¿no? Tal vez hay más personas que tienen esa misma duda o que ni siquiera la habían considerado. Entonces, sí, adelante para compartir esas dudas ahí y trataremos de responderlas también por ese mismo medio. Bueno, pues no sé si no hay otro comentario. Creo que eso era todo. Nada más si nos hacen favor de enviarnos sus respuestas a las preguntas. Y bueno, pues la verdad es que me dio mucho gusto verlos a todos. Nos da mucho gusto y esperemos que el 7 de noviembre ya nos podamos ver en persona. Para ese día, maestra, ¿ya tiene una hora o nos las definen después? Ya tenemos los horarios, se las vamos a avisar un poquito, una semana antes, ¿verdad? Más o menos, dime. Sí. Y sí, ya lo tenemos organizado. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, la pregunta que, bueno, digamos que nosotros tenemos lo de captación de agua, ¿es la que vamos a contestar ahorita y hacérsela llegar por el chat o por WhatsApp? Pues si la anotaron en alguna hojita, tenemos 3 preguntas, 2 de los baños secos y una de captación. Si las anotaron en una hojita, me mandan la foto de la hoja, o si quieren mandárnosla como mensaje de WhatsApp, también está muy bien. O mensaje de texto. Pues, ¿qué es que nada más anoté lo del agua, la del baño seco no? ¿Me la puedes poner, por favor? Sí, las ponemos en el chat, ¿no? Okay. Ajá. Se las pasamos por poner WhatsApp. En el chat para que la vean todos, sí. Uh-huh. Bien. Gracias. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más que esté usando los sistemas, la señora que dice Priscilia, ¿no? Ella es la señora que trabaja con usted, que trabaja en su tierra, Doña Primavera. No, es mi mamá. Estoy confundiendo. No, es que tengo otra persona en el... Es el señor Prisciliano, a ellos se les instaló un baño seco, ahí están trabajando con la señora Araceli. Son los que están con la señora Araceli. Ok, mucho gusto, es que no los conocía. Con nosotros muy está doña Andrea, pero bien, sin problema ha ido trabajando bien. Qué bueno, muy bien, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir, por estar con nosotros hoy. Cualquier cosa, pues seguimos a sus órdenes y estamos en contacto. Jimé, ¿quieres decir algo? Muchas gracias a todos. Pues nos esperamos ver pronto y ya para el final del proyecto en noviembre. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos y pues cualquier pregunta, yo estoy ahí para servirles y protegerlos de sus dudas. Gracias. Sí, el 7 les vamos a entregar los 3 manuales, uno de higiene, otro de calidad de agua y otro de ecotecnias. Entonces, en esos manuales viene pues prácticamente todo el proyecto, todo lo que se hizo, desde los talleres, la habilitación, todo, ¿no? Entonces, para que por favor sí asistan ese día a recogerlos. Muy Bueno, bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Osvaldo. Hasta luego, Mariela. Bye. Gracias, Mario. Hasta luego, don Samuel. Gracias. Gracias.